Hola a todos y bienvenidos a esta primera clase de música completamente desde cero. Si tú eres una persona que nunca ha tenido contacto con la música y estás interesado en aprender, esta clase es para ti. Si por el contrario eres una persona que ha estado interesada en la música, ha tenido algún acercamiento con la música, con los instrumentos musicales, y de pronto en algún momento de tu vida aprendiste algunas cosas pero no las recuerdas, o tal vez te interesa pero no tienes muy claros los conceptos teóricos, esta clase es para ti. Vamos a dividir esta clase en varias partes. Hoy vamos a hablar de los fundamentos de la música. ¿Qué es la música? La música básicamente es el arte del sonido. Toda expresión sonora en cuanto a ritmo, timbres, armonías, frecuencias, melodías, todos esos términos que tú has escuchado en algún momento son música, tienen que ver con la música. Y vamos a empezar a desglosarlos poco a poco para que lo confuso se vuelva fácil. Y en esa búsqueda de que las cosas sean muy fáciles, vamos a hablar de lo que más nos importa, los fundamentos más importantes. Y vamos a dejar por ahora por fuera muchas cosas que en este momento de pronto podrían confundirnos. Comencemos por los tres elementos fundamentales de la música: melodía, armonía y ritmo. Para hablar de estos tres elementos, primero tenemos que hablar de las notas musicales. Seguramente ya en tu vida en algún momento has escuchado del do, re, mi, fa, sol, la, si. Es algo que durante muchos años, a lo largo de nuestra vida, ya hemos escuchado. Estas son las notas musicales. Pero ¿cuál es la diferencia entre melodía y armonía, por ejemplo? Es muy sencillo. Cuando hablamos de melodía, estamos hablando de notas separadas, es decir, de notas que suenan una tras otra. A continuación, voy a darte un ejemplo. Este ejemplo es de una canción muy famosa, la canción del cumpleaños. Como puedes darte cuenta, no importa si repetimos la misma nota o si hacemos notas diferentes, lo importante es que siempre van en momentos distintos, una y después la otra. Por otra parte, la armonía sí tiene que ver con las mismas notas musicales, solo que estas ya suenan al mismo tiempo. En este caso vemos como una nota do, luego mi y luego sol nos están representando algo que se va a llamar un acorde. Son varias notas al mismo tiempo. Por ahora no vamos a profundizar en qué son los acordes. Solo me interesa que tú tengas claro qué es la melodía, notas separadas, y qué es la armonía, notas que suenan al mismo tiempo. También podemos decir notas juntas. Ya hablamos de melodía y de armonía, pero existe un tercer elemento fundamental que te lo mencioné al principio, y es el ritmo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ritmo, no tenemos nada que ver con esas notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si no aplican en este caso. Vamos a ignorarlas por un momento. El ritmo tiene que ver como con la matemática de la música, los tiempos, los conteos, duraciones, velocidad, toda esta parte es lo que tiene que ver con el ritmo. Por ejemplo, si yo tengo un pulso, estoy siguiendo este pulso, ya me está haciendo sentir una velocidad. Esto es ritmo. Tu corazón, por ejemplo, tiene un latido. Ese latido, al que llamamos pulso, es un pulso constante, a veces sube, a veces baja, pero al fin de cuentas se mantiene latiendo todo el tiempo. Él tiene un ritmo, tu corazón tiene un ritmo. Por supuesto, este concepto puede profundizarse mucho más. Cuando hablamos de estilos musicales y géneros musicales, por decir el reggaetón, la salsa, la música electrónica, el rock, el pop, las baladas, el jazz, entre muchos otros, tenemos diferentes tipos de ritmos. Pero esos ritmos ya son un conjunto de elementos en donde se están fusionando al mismo tiempo muchos instrumentos haciendo diferentes cosas. Para hablar de ritmo tenemos que hablar de las figuras rítmicas. ¿Cuáles son las figuras rítmicas? Las figuras rítmicas son la representación gráfica de las duraciones que puede tener un sonido, ya sea una nota musical o simplemente un golpe, tal vez incluso un acorde. Ya entiendes por qué son los tres elementos, pero vamos a hacer un pequeño repaso para que no te pierdas hasta este punto. Entonces, melodía y armonía tienen que ver con las notas musicales. Melodía son notas separadas, una después de otra. Armonía, notas juntas, como los acordes. Y el ritmo son solamente como los golpes y las duraciones, pero lo que sucede es que cuando ya queremos hacer una canción o tocarla o estamos escuchando una canción, estamos escuchando esas notas musicales, ya sean en la melodía o en la armonía, con el ritmo
que ya las conlleva. Es decir, que cada una de esas notas musicales tiene un ritmo, porque duran un tiempo específico, tienen una velocidad específica y por ende se sienten de una manera específica. Espero que todo esto haya quedado muy claro para ti y sea muy fácil de entender. Pero si es que tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Estamos aquí para servirte.